A resolver algunos problemas de aplicación sobre el teorema de Pitágoras. Y después vamos a trabajar con los conceptos de razones trigonométricas. Entonces vamos a iniciar. Tenemos ahí los siguientes problemas. Entonces, dice el primer problema. Una escalera de 65 decímetros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera está a 25 decímetros de la pared. ¿Qué altura en decímetros alcanza la escalera? Bueno, entonces, acá en estos problemas pues tenemos la ventaja de que ya están en las ilustraciones, ¿verdad? Ya está el esquema. En el caso de que no haya un esquema, es necesario trazar un esquema para poder entender la situación y en dónde se ubica cada uno de los datos. Entonces, recordemos que estamos trabajando con triángulos rectángulos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar. Miren, necesito identificar la hipotenusa y ya luego los catetos, pues no importa a quién le coloque las letras, ¿verdad? Recordemos que la hipotenusa la vamos a marcar con C y los catetos con A y B. Entonces, observando ahí esa figura, ¿qué lado es la hipotenusa? ¿Dónde está la H? Pareciera, o sea, miren, aquí H no significa hipotenusa. Recuerden que hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo. Y ese lado más grande del triángulo rectángulo, acá se ubica en la longitud de la escalera. ¿Sí? En la longitud de la escalera. Entonces, esa es la hipotenusa. ¿Sí? A ese le vamos a colocar C. Y a los otros, aunque aquí está H, que sabemos que es A, ¿verdad? H porque es esta altura. Vamos a colocar aquí A y vamos a colocar aquí B. Entonces, de acuerdo a las letras que nosotros estamos utilizando, porque si tenemos nuestras ecuaciones, ¿qué dato es el que nos hace falta? Nos hace falta A. Entonces vamos a utilizar la ecuación para A. Los catetos es bien sencillo porque la ecuación se forma con hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. El otro cateto aquí es B. Entonces decimos A es igual raíz cuadrada. C es 65. Entonces tenemos aquí 65 al cuadrado. Menos B es 25. 25 al cuadrado. Hacemos primero esas potencias. Entonces decimos ahí 65 al cuadrado. Eso nos da 4225. Menos. Y hacemos ahora 25 al cuadrado y eso nos da 625. Ahora, hacemos esa resta. 4225 menos 625. Y eso nos da 3600. Y por último, entonces sacamos la raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 3600? 60. 60. Entonces así llegamos al resultado. 60. Bueno, entonces, lo que nos pregunta acá este problema es ¿qué altura en decímetros alcanza la escalera? Entonces aquí vamos a decir que la escalera alcanza una altura de 60 decímetros. Y ahí está. Entonces, esa es la solución, ¿sí? No pongamos tanta atención a las letras que ya están ubicadas acá, sino nosotros vamos a nombrar esas letras de acuerdo a la simbología que estamos utilizando. C para la hipotenusa, A y B para los catetos. Entonces, vamos a ver el problema que está numerado aquí como ejercicio 10. Dice, una escalera de 15 metros apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera se encuentra a 9 metros de esa pared.
calcula la altura en metros que alcanza la escalera sobre la pared. Si se dan cuenta, pues este problema es igual. Tenemos aquí C y esa sería B. Aquí pues así con ventaja ya está colocada aquí la letra A y ahí tenemos los valores. Bueno, como ese es la misma ecuación que vamos a utilizar, entonces voy a pasar de ese problema. Vamos a hacer otro para buscar que sea otra ecuación. Bueno, entonces, vamos aquí con el siguiente. Y dice, una letra N se ha construido con 3 listones de madera. Los listones verticales son 20 centímetros y están separados 15 centímetros. ¿Cuánto mide el listón diagonal? Entonces, aquí está el esquema. Y aquí debemos nosotros lograr visualizar que esos listones están formando un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y nos están dando. Bueno, entonces, de esos 3 lados que tenemos ahí, ¿cuál es la hipotenusa? El que no tiene valor. Es que no tiene valor, ¿verdad? Es la diagonal, es el listón que está en diagonal. Y a los otros no importa, ¿sí? A cualquiera le pueden colocar A y B, ya que estos son catetos. Bueno, entonces estamos ahí. Entonces, aquí necesitamos calcular C. La ecuación de C nos dice que es A cuadrado más B cuadrado. De C es igual a. ¿Cuál es el valor de A? Sé que es 15. Es 15 al cuadrado más el valor de B, 20. 20. Es 20 al cuadrado. C es igual. 15 al cuadrado. 225. 225. Muy bien. 225 más 20 al cuadrado. Que es 400. Y ahora hacemos la suma. 225 más 400. Y eso nos da 625. Muy bien, 625. Y entonces sacamos la raíz cuadrada de 625 y eso nos da 25. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos. Entonces, nosotros podemos decir que el listón diagonal mide 25 centímetros. Y allí está resuelto ese problema. El siguiente, pues, también nos habla allí de una hipotenusa, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda respecto a estos problemas que se han resuelto ahorita. No, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver un último problema. El problema, vamos a resolver el problema 14. Entonces dice, halla la medida en centímetros de la altura de un rectángulo cuya base mide 35 centímetros y su diagonal
37. Bueno, aquí la diagonal es la hipotenusa. Esto es C. Vamos a colocarle aquí A y aquí B. Bueno, y entonces aquí vamos a utilizar la ecuación de B, que entonces es C cuadrado menos A cuadrado. Bueno, resuelvan por favor y escriben la respuesta en el chat. Vamos a resolver ahí para. Ok, la respuesta es 12. Entonces decimos ahí C, que es 37 al cuadrado, menos A, que es 35 al cuadrado, es igual. Entonces hacemos ahí 37 al cuadrado y eso da 1369. Menos 35 al cuadrado, que da 1225. Luego se hace esa resta de 1369 menos 1225 y da 144. Y por último, pues se obtiene la raíz cuadrada de 144, que es 12. Bueno, entonces, como dice, haya la medida en centímetros de la altura de un rectángulo. Podemos decir que la altura del rectángulo es de 12 centímetros. Y allí está resuelto. Entonces ahí pues ustedes ven cómo se aplican las tres ecuaciones que obtenemos del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Nuestra base es esa, identificar cada uno de los elementos. La hipotenusa es lo más importante y ya los catetos se le asignan a cualquiera de los dos lados que tengamos. Y de ahí, entonces, en base a la letra que vamos a desconocer, así se elige la ecuación. Entonces, así pues voy a... Bueno. Entonces tenemos aquí, miren, en la primera actividad dice, calcula el cuadrado de los tres lados de estos triángulos y comprueba en cuál de ellos se cumple el teorema de Pitágoras. Lo que hicimos nosotros el primer día que estuvimos trabajando el teorema de Pitágoras. Le asignamos la hipotenusa al número mayor. Entonces, por ejemplo, en el primer triángulo, la hipotenusa para nosotros sería el número 11 porque ese es el mayor. La hipotenusa es el mayor. Y le podemos asignar a los otros cualquier otro valor. Por ejemplo, A y B. ¿Y cómo van a comprobar si cumple el teorema de Pitágoras? Con el teorema de Pitágoras, que es C al cuadrado igual a al cuadrado más B cuadrado. Entonces, en ese teorema, sustituyen los valores de acuerdo a lo que se está señalando. Y si los resultados quedan iguales, quiere decir de que sí cumple con el teorema de Pitágoras. Y si los resultados quedan diferentes, quiere decir de que ese triángulo no cumple con el teorema de Pitágoras y por lo tanto no es triángulo rectángulo. ¿Sí? Luego están los problemas que pues ya vimos cómo hacerlo. La base es identificar. ¿Sí? La base es identificar. Las letras que están ahí, omítanlas, porque ustedes tienen que colocar sus símbolos. Por ejemplo, aquí miren, tenemos una letra C. Pero eso para nosotros no debe significar nada, porque nosotros estamos aquí utilizando los símbolos A, B y C. En este triángulo, ¿cuál sería la hipotenusa? 17. El 17 sería la hipotenusa. Y ya estos sería A y B. Se dan cuenta que esa letra C nada, o sea, no tiene nada que ver con nuestra simbología, ¿verdad? Esta que estaba escrita acá. Y ya con esto, pues nos damos cuenta que lo que vamos a calcular es A. Y entonces toman ustedes la ecuación para el cateto A y se calcula como se hizo el día de hoy. Bueno,
Y acá, pues, simplemente dice para los siguientes triángulos rectángulos en donde los catetos se denotan por A, B y la hipotenusa por C. Calcule el lado faltante y las 6 razones trigonométricas. Bueno, como ya no nos alcanzó el tiempo para trabajar las razones trigonométricas, solamente van a calcular el lado faltante. Las razones trigonométricas, no. Y vamos a hacer esa actividad el siguiente día de clase, que será el día lunes. Vamos a trabajar sobre el valor de las razones trigonométricas y vamos a determinar las 6 razones para esos 3 triángulos que están ahí. ¿Sí? Evidentemente, pues acá para resolver van a utilizar la ecuación de la letra que hace falta. Por ejemplo, en el primero hace falta C. Entonces van a utilizar la ecuación de C, que es A cuadrado más B cuadrado. Y lo mismo con nosotros, ¿verdad? La letra que hace falta, aquí hace falta B, aquí hace falta C, y así sucesivamente. Bueno, ¿alguna duda? ¿No hay dudas? Profe, yo tengo una duda, pero con la hoja de matemática 2. Con la hoja de matemática 2. Dígame cuál es su duda. En la tercera, la que dice el número 11, ahí las variables están en la parte de abajo. ¿Cómo resolvería eso? Entonces, en el MCM, ¿sí? Hacemos el MCM numérico, que es de 3, 10 y 2. Entonces sería mitad 3, mitad de 10, 5 y mitad de 2, 1. Tercera, 1, 5 y 1. Y quinta, 1, 1 y 1. Entonces, multiplicamos acá. 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. Bueno, ¿qué pasa cuando la variable está en el denominador? Aquí pues lo que vemos es de que es común, ¿verdad? En todos es X. No tiene ningún exponente ni nada más que lo esté acompañando. Entonces, este también va a ser un MCM, la variable X. ¿Sí? Entonces, al momento de construir la ecuación, voy a multiplicar 30X por cada elemento. 2 sobre 3X menos 30X por 5 sobre X menos 30X por 7 décimos igual a 30X por 1 y menos 30X por 3 sobre 2X. De ahí pues ya se hace la multiplicación. Entonces, aquí, como la X es igual, la X se va a cancelar. Solamente me va a quedar una cuestión numérica. 30 por 2 es 60. 60 dividido 3 es 20. Menos, aquí también se cancela. Y queda 30 por 5 es 150. Menos, aquí no se va a eliminar la X solo se va a copiar. Entonces, aquí podemos optar por dividir primero. 30 dividido 10 es 3 y 3 por 7, 21. 21 y este va a llevar la variable X. En el otro lado, 30X por 1, 30X. Menos, aquí también nos va a quedar variable. No, ya tiene X. Se cancela la X y nos queda 30 por 3, que es 60, y 60 dividido 2. Perdón, es 90. 30 por 3 es 90 y 90 dividido 2 es 45. Y entonces ya esta ecuación ya la resuelve.
¿Alguna otra duda antes de finalizar? No, chicos de quinto bachillerato. Pues voy a suponer que ya no hay dudas. Y vamos a finalizar ahí, chicos. Les deseo que tengan un excelente día. Y les recuerdo que mañana es la entrega de hojas de trabajo. Gracias, profe.